¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están todos? ¿Listos para una nueva clase? ¿Listos para continuar con el tema del desarrollo del debate? Hoy terminamos el tema del debate y vamos a empezar a hablar parte de la acción civil y vamos a hablar de la reparación digna, ¿verdad? Ya les voy a explicar a ustedes cuándo se comete un hecho delictivo. Les voy a explicar que toda persona responsable penalmente también lo es civil. Ya les voy a explicar a ustedes cómo responderá el sindicado, cómo responderá el acusado y les voy a explicar a ustedes qué es lo que pasa si el sindicado no tiene la capacidad de poder pagar esos daños y perjuicios que se le causen a las víctimas. Eso es principalmente lo que necesito que ustedes vayan entendiendo, vayan comprendiendo el proceso penal para que en su momento que ustedes pues, ya les toque su momento práctico, ustedes logren comprender, logren recordar cómo deben actuar. Así es que, bueno, vamos a ver, tenemos 114 ya conectados, pero aprovechemos el tiempo porque también es importante continuar y avanzar. Fíjense pues, en la clase anterior yo les comentaba a ustedes y voy a posicionarme nuevamente acá en la diapositiva. Voy a irme hasta esa página. Bueno, vamos a entrar aquí a la etapa directamente del debate oral y público. Vamos acá. Voy a compartirles y nos vamos directamente. Bueno, vean acá. Ya les estoy compartiendo. ¿Se recuerdan en la clase? Pues yo les explicaba y veíamos aquella parte inicial del debate oral y público. Hablábamos de principios, qué principios van a intervenir dentro del desarrollo del debate oral y público. Pues les explicaba cómo funciona el Tribunal Unipersonal de Sentencia. Así es que vamos a tratar de ir recordando esto, porque recuerden que ustedes también tienen que estar en constante estudio y definitivamente eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Cómo ustedes estudian, cómo se dedican a su estudio. Así es que le voy a pedir por favor a Denis Eduardo que encienda su micrófono. Vamos pues, Denis. Recuérdense que ya estoy ahí terminando las notas, algunos ya tienen algunos puntos ahí porque sí asistieron, completaron sus puntos completos. Entonces ahí hay que estar bien atentos, ¿verdad? Así es que eso se ve reflejado. Vamos por otro parcial, significa borrón y cuenta nueva. Espero la asistencia de ustedes y quienes tengan su asistencia, pues ya saben que con mucho gusto se les apoya, ¿verdad? Porque se debe también de apoyar la disciplina. Y yo les voy a contar algo. Ser buen abogado, el ser buen abogado, fíjense que se crea con disciplina. Eso lo digo yo por experiencia, se crea con disciplina, con dedicación a sus estudios y que ustedes estén en constante estudio. Y algo que es cierto, que siempre dicen que el abogado que no lee cada día es menos abogado y eso pónganlo en práctica porque se los digo yo con años ya de ejercicio profesional, eso es cierto. Si nosotros no leemos, nos quedamos atrás. Yo les compartí a ustedes también parte de mi autoría, ¿verdad? En derecho penal y derecho procesal penal principalmente. Ahí les compartí a ustedes y parte de esa doctrina es que parte de esa autoría que yo les doy a ustedes, que proporciono a la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Al país como aporte académico es parte de esa disciplina en el estudio. Así es que yo los motivo a ustedes y los insto a que sean los próximos autores en cualquier materia, que sean los próximos abogados y ánimo en eso, ¿verdad? Espero en algún momento leer esos cuadros de notas, en algún momento toparme con una autoría de ustedes. ¿Por qué no toparme con una autoría de Edgar Otoniel, ¿ya? O de Diego Alejandro, o de Stephanie López, y verá, qué bien, ¿verdad? Bueno, así es que es bien interesante y bien alegre el poder estar con ustedes. Bueno, se está por ahí el compañero, pero ya no nos respondió. Vamos entonces, encienda su micrófono, Juan
Arnoldo Joel. ¿Dónde está Juan Arnoldo? Juan Arnoldo. Espérenme usted, yo no sé si yo soy el que no escucho. No sé si alguien me puede hablar por el micrófono. Quiero saber si yo soy el que tengo un problema técnico acá. ¿Sí se escucha, Buenas Lick? noches. No, Lick, todo bien. Juan dice que va caminando, Lick. Sí se escucha, licenciado. Ok, perfecto. Sí, sí se escucha. Bueno, entonces los compañeros no son los que no quieren hablar. Ah, ok. Algunos ya ni les pregunto, ya me sé los nombres, sé que siempre me responden. Pero aquí estoy aquí estoy a la suerte. Siriam Kamei, encienda su micrófono. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Qué tal, Siriam? Buenas noches. Un par de preguntitas, Siriam. Tranquila. ¿Cuál es el objeto de la audiencia del debate oral y público? ¿Para qué sirve esta audiencia del debate oral y público? Eh, Hay que estar. Juan Jacobo Pérez. Encienda su micrófono, Juan Jacobo. Buenas noches, licenciado, a la orden. Buenas noches, Juan Jacobo. ¿Cuántos jueces integran el tribunal de sentencia, Juan Jacobo? 3. Muy bien. ¿Qué es el juez unipersonal? Cuéntenos, ¿qué es un juez unipersonal del tribunal de sentencia? ¿Cuándo conoce un juez unipersonal? Cuando un hecho delictivo no tenga una pena mayor a 15 años. Ah, muy bien, perfecto. No exceda de 15 años. Perfecto. Recuerden que el decreto 19/2011, Corte Suprema de Justicia, es el que le da esa competencia al tribunal, al tribunal y le dice, ahora es unipersonal, ¿verdad? Surge el mismo tribunal de sentencia. Perfecto. Las fases del debate, ¿se recuerdan ustedes? Muy bien, compañero, excelente. Son 3, ¿verdad? Preparación para el debate, desarrollo del debate, deliberación y la sentencia. Recuerden ustedes, ya creo que nos quedamos por aquí por el inicio del debate. Solo recuérdenme si esta parte ya la trabajamos, ya la analizamos o nos quedó pendiente esta parte de la apertura del debate. Quedó pendiente, Lick. Ok, perfecto. Vean pues, les voy a contar algo. Esa parte del debate, esa gran audiencia del debate oral y público, gran fase del debate, porque la verdad es que sí es una fase bastante grande, bastante extensa. En su momento yo les dije, vamos a realizarla en 3, ¿verdad? Estaba la preparación para el debate, el desarrollo del debate, la deliberación y sentencia. Pues hoy vamos a entrar a la propia audiencia del debate, qué es lo que sucede dentro del debate oral y público. Recuérdense que en esta audiencia ya encontramos nosotros los principios que veíamos en la clase anterior y que eran el principio de inmediación y por ahí platicábamos sobre el principio de continuidad, oralidad, publicidad. Pero voy a contar que el debate oral y público, y ojo con esto, tiene 6 pasos. Y yo quiero que ustedes se memoricen esto, porque los pasos para desarrollar el debate sí son 6. Aquí yo les coloqué el séptimo, pero lo vamos a ver al final, pero son 6 pasos. El primer paso es la apertura del debate, el segundo son los incidentes, el tercero es la declaración del sindicado, el cuarto la recepción de pruebas, el 5 las nuevas pruebas y el 6 la discusión final y la clausura. Entonces vean ustedes que a mí me gusta explicárselos para que ustedes vayan comprendiendo de una forma sencilla
Y yo les digo, es como cuando a ustedes se les pide un trabajo de investigación. A ver, cuando nos piden un trabajo de investigación aquí en la universidad, ¿cómo armamos ese trabajo de investigación, Karen Michelle Muñoz? ¿Cómo armamos ese trabajo de investigación, Karen? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Karen. ¿Me podría repetir la pregunta, licenciado? Es que me falló un poquito el audio. Vaya. ¿Cómo armamos un trabajo de investigación en la universidad? Lo empezamos armando, primero se tiene el tema Ujú. y empezamos a indagar sobre el tema, poniendo de ejemplo, ahí no se me ocurre ningún tema, pero se empieza a indagar sobre cómo fue que inició, cuáles son sus bases, nos Digamos, guiamos por ¿cómo inicia libros. un trabajo de investigación? Yo le pido un trabajo de investigación, ¿cómo me lo va a estructurar? Primero, ¿qué va a presentar? La carátula, Ujú. ¿verdad? La carátula. Luego de eso, Una introducción del trabajo. luego de eso, Ya va el contenido o el cuerpo de trabajo. o el índice. Va, luego viene el contenido, perfecto. Y luego del contenido, del último tema, ¿qué le va a agregar? Ya viene la biografía, de dónde se sacó la información, Y antes de la bibliografía, la conclusión. conclusiones. Entonces presten atención porque primero hay una carátula, luego viene una introducción y al final es una conclusión. Ahora, ¿para qué hace usted una introducción? Para dar a conocer el tema que se va a hablar en el documento. Muy bien. O sea que usted su introducción la hace para que yo al momento que lea su introducción puedan comprender de qué se tratará su trabajo de investigación, es decir, todo el cuerpo de la investigación, ¿es correcto? Sí, Muy bien. Y la conclusión es lo que me da a entender lo que dejó su cuerpo de investigación. Lo más relevante. Eso precisamente es lo que yo necesito que ustedes comprendan como el debate. El debate tiene una introducción y tiene una conclusión. Solo que acá, ojo con esto. Fíjense pues. Esa introducción, gracias Carla, Karen, esa introducción, fíjense pues Karen, esa introducción es el alegato de apertura. Y el alegato de apertura aquí en el debate oral y público es el paso número 1. Y ese paso número 1, el alegato de apertura, es una exposición oral que ustedes como abogados van a hacer al tribunal. Es decir, aquí ustedes van a estar ante todos, así como ven aquí en la pantalla, todos van a estar escuchando lo que ustedes van a exponer. Ese alegato inicial es lo que se le llama, fíjense, se le llama alegato inicial, se le llama tesis. Es una argumentación, es una exposición que tendrá tanto el Ministerio Público como el abogado defensor. Acá, el Ministerio Público en su alegato de apertura es el que hará referencia a exponerle al tribunal de qué acá, que es una forma resumida de los hechos acusados. ¿De qué trata la acusación? ¿Cómo probará los hechos que se plasmaron en la acusación? ¿Cuáles son los medios de prueba? ¿Cuáles son los órganos de prueba? ¿Se recuerdan la diferencia entre medios de prueba y órganos de prueba? Órgano de prueba es un testigo, un medio de prueba es un documento. ¿Cómo se logrará quebrantar la presunción de inocencia? Y la defensa realiza una antítesis. Y la antítesis es una exposición, les he colocado yo acá, es una exposición breve de los argumentos sobre los cuales los abogados consideran que su cliente
al finalizar el juicio, deberá ser absuelto. Esa es una tesis. El alegato de apertura es una tesis inicial, una exposición, es marcarle el camino al tribunal. A eso se refiere el alegato inicial y para eso es que nos sirve el alegato de apertura. Entonces, recuérdense que aquí nosotros ya analizamos el tiempo, el modo, el lugar, toda aquella parte sustantiva ya sabemos que es el tiempo. Entonces, ese es el alegato inicial. Yo acá les he colocado a ustedes parte de un extracto de un alegato inicial en donde el Ministerio Público empieza. Entonces, continuemos. ¿Qué se hizo? Karen, vamos Karen. Ve aquí la pantalla, dele lectura a este alegato inicial. Dele usted, por favor, lectura a este alegato inicial. Va completando. Aquí dice que con fecha, colóquele la fecha, vaya agregando. Bueno, entonces el tribunal de sentencia le va a dar la palabra a la abogada Karen Michelle Muñoz. Tiene la palabra Ministerio Público para que realice su alegato inicial. Tiene la palabra fiscal. Está bien, licenciado. Buen día, honorable tribunal y demás sujetos procesales. El Ministerio Público, durante el desarrollo del debate, probará la participación del acusado en el hecho imputado, en virtud con fecha 16 de octubre del 2023, siendo aproximadamente las 10 horas con violencia física, navaja en mano y aprovechando de su superioridad, despojó de sus pertenencias a la señorita Xiomara Pérez. Ante tales hechos, la señorita Xiomara Pérez solicitó ayuda a la Policía Nacional Civil, quienes al darle persecución logran aprender instantes después de cometido el hecho sobre la Tercera Avenida, zona 1 de la ciudad, aportando usted un bolso y varias pertenencias de la mujer, las cuales fueron reconocidas por la agraviada y como de su propiedad, por lo que al diligenciarse la prueba ante el honorable tribunal, se demuestra que el acusado Juan Martínez es culpable del delito de robo agravado. Muy bien. Muy bien. Exacto, no indica lugar, pero siempre hay que ser referente. Parece una intimación de los hechos, es correcto, pareciera una intimación de los hechos. Y es precisamente, fíjense, lo que yo necesito que ustedes comprendan, que el alegato inicial es una exposición breve de lo que plasma ¿se recuerdan ustedes la intimación de los hechos en primera declaración? Cuando ya vamos a la etapa intermedia, la acusación, ¿qué contiene la acusación? Lo que habíamos dejado en la intimación, circunstancias de tiempo, modo y lugar, es lo mismo que se plasma en el escrito de acusación. Ahora, esa parte del escrito de acusación, claro, ya no vamos a venir a leer toda la acusación, pero sí le vamos a exponer al tribunal de manera breve de qué tratará el juicio. Ahora, si ustedes escucharon lo que la compañera estaba leyendo, por ejemplo, Jorge dice no indica lugar. Acá no es tan relevante que no se indique lugar, pero sí es importante hacérselo mención al tribunal para que el tribunal sepa, por ejemplo, si es que fue frente a comercial de electrodomésticos ubicado en la Sexta Avenida 5-40. Entonces el tribunal, los jueces, ellos ya se están imaginando que va a ser un hecho delictivo que sucedió en la Sexta Avenida. Por ejemplo, dice que la despojaba de sus pertenencias portando un cuchillo. Entonces, todos en la sala escuchamos lo que el fiscal está argumentando y rápidamente comprendemos que hay un delincuente, que habrá un cuchillo como prueba material, que habrá bolsos o pertenencias de mujer, que habrá una víctima mujer que llegará como testigo, que hay agentes de la policía que van a llegar a declarar porque dice que fue aprehendido en flagrancia. Para eso nos sirve el alegato inicial. A los jueces les sirve para que ellos comprendan de qué se tratará el caso. A los abogados les sirve para que ellos inicialmente sepan qué esperan del juicio. Y el alegato inicial al Ministerio Público les sirve para advertir de qué tratará el juicio. Ahora bien, entonces, vamos pues, Jorge Alejandro, vamos Jorge Alejandro Sosa. Luego del alegato inicial del abogado defensor, viene el alegato
del abogado defensor. Abogado Jorge Sosa, tiene la palabra para su alegato inicial. Buenas noches, maestro. Mucho gusto saludarte. Buenas noches. Buen día, honorable tribunal y demás sujetos procesales. Esta representación espera que durante el desarrollo del debate, los honorables jueces que integran este tribunal puedan apreciar que la acusación no tiene ningún fundamento para destruir la inocencia de mi patrocinado. En consecuencia, se le deberá absolver de todo cargo. Eso es el único alegato inicial. O sea que, si ustedes se dan cuenta, el alegato inicial al fiscal no le cuesta, porque ya lo contiene en su acusación. El alegato final, Jorge, pero en el alegato inicial, el alegato de apertura, es este que está en pantalla. Y yo siempre les digo, porque me preguntan, Licky, solo eso puedo decir, solo eso diga en el debate. De veras, solo eso diga. 5 líneas aquí en pantalla, eso es lo mismo que ustedes pueden decir en la vida real. Si el alegato inicial es solo para que el tribunal se entere de qué es lo que va a pasar. ¿De qué se enteró con el alegato inicial de Jorge? Que la presunción de inocencia persistirá, ¿verdad, Jorge? ¿Qué más? Sí, precisamente eso te iba a comentar, de que al final la presunción de inocencia es la que prevalece en este proceso, en esta instancia. Claro. Ahora, si Jorge le quiere agregar en su alegato inicial y el honorable tribunal escuchará a los testigos propuestos por esta representación, quienes declararán y demostrará esta representación que mi cliente no estuvo presente en el momento de la comisión del delito, puede que lo haga. Entonces, ya el tribunal está sabiendo de que la presunción de Jorge es... Va enfocada a la inocencia, ¿no? Claro. Ese es el alegato inicial, el paso número 1. Y ese paso número 1 del debate es el artículo 368. Por eso vean ustedes que el debate oral y público es una audiencia, les digo yo, tan solemne. Y la verdad es que si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál de todas las audiencias del debate, del proceso penal me gusta? A mí me gusta la del debate oral y público. Porque ahí es donde nosotros interactuamos con la prueba, con los testigos. En la primera declaración veíamos la evidencia material embalada. La evidencia en material embalada es como, me voy a adelantar un poquito acá, pero fíjense que la evidencia material embalada que les estoy comentando es como que ustedes vean este sobre que dice ahí, sobre de embalaje. Esa es la evidencia material embalada. Pero eso es en la primera declaración. Aquí está, señor juez, aquí está el cuchillo embalado. Entonces solo lo vemos así en el sobre. Pero en el debate, en etapa intermedia, ni siquiera presentamos la prueba embalada, pues, solo con el escrito de la acusación y álbumes fotográficos. Pero ya en el debate oral y público sucede esto. Miren, se extrae lo que está embalado. Ahí en el debate oral y público donde nosotros ya tocamos los documentos, tocamos el arma de fuego, tocamos el cuchillo, escuchamos a la víctima, porque lo que nosotros leíamos por escrito que decía la víctima que fue despojada, lo que leímos en primera declaración, lo que leímos en la etapa intermedia, ahora en el debate oral y público, aquí escuchamos a la víctima. Aquí escuchamos a la víctima cómo llora de recordar cómo fue agredida, cómo se le lesionó en su patrimonio. Es que esto es lo interesante de los debates orales y públicos, que interactuamos con esa prueba. Entonces, fíjense pues, vamos con el primer paso, alegato de apertura. Desde luego que en este primer paso, el alegato de apertura, el artículo 368, queda que el tribunal se constituye en la sala del tribunal. Eso es básico. El presidente verifica la presencia de los sujetos procesales, el presidente declara abierto el debate. Ahora, le voy a preguntar algo. Abner Ramírez, cuando decimos que el presidente del tribunal es el que declara abierto el debate, Abner, ¿cuál de los principios que rigen el debate se está manifestando? Cuando ve la apertura. Cuando el presidente dice se declara abierto el debate y somata el mazo. ¿Qué principio? Ay.
porque él es el que está dirigiendo el juicio, por eso él dice, se declara abierto. Él dice, le concedo la palabra fiscal para que argumente, le concedo la palabra a Ministerio Público para que argumente, o abogado. ¿Qué principio es ese? Sería Inmediación. No. Acusatorio. No, ¿Sería el de publicidad, Lick? no, tampoco. No. De oralidad. El principio de 366, ¿cuál es? Inmediación. Muy bien, César. Dirección. Dirección del debate, Lick. Sí. Sería dirección del debate. Ahora, Jorge, el principio de debido proceso, ese está bien, pero se recuerdan que yo les dije a ustedes, el debate oral y público tiene sus propios principios que son estos. Aparte de los principios procesales del proceso penal común, pues ahí encontramos legalidad, ahí encontramos derecho de defensa, pero los propios del debate oral y público son estos. Traigan todos aquellos y aplíquenlo, pero estos 6 rigen el desarrollo del debate. Ahora, cuando el presidente del tribunal, conforme a ese artículo 368, fíjense, ese artículo 368, que es el paso 1, nos enseña que el presidente del tribunal verifica la presencia de los sujetos procesales y verifica, por ejemplo, si está presente el Ministerio Público, si está presente el abogado para que podamos iniciar el juicio y darle la palabra, que argumenten. ¿Qué principio es ese? No de la forma en la que van a exponer, sino la interacción entre los sujetos. ¿Qué principio es? De inmediación, Lick. Inmediación, muy bien. Entonces ya se dan cuenta que sí rigen esos principios. Bueno, entonces artículo 368 es el primer paso para desarrollar el debate oral y público. Presten atención porque esto es interesante y ustedes pues lo irán aprendiendo hoy acá. Vamos con el siguiente paso. Les voy a contar. Acá está el paso de los incidentes. Y fíjense que los incidentes son aquellos que se establecen en el artículo 369 del Código Procesal Penal. Si quieren ustedes de una vez ahí en su código, pongan paso número 2. Paso número 2, por favor. Código Procesal Penal, paso número 2. Ahí ustedes lo van a encontrar. 369. 369, paso número 2. Y fíjense que el debate oral y público tiene sus propios incidentes. ¿Se recuerdan, por ejemplo, cuando nosotros vimos los obstáculos a la persecución penal? Hay una parte de los obstáculos a la persecución penal que se refiere a que el trámite del obstáculo debe ser por la vía incidental. Ahora, ¿cuál es el fundamento de los incidentes en el Código Procesal Penal, compañeros? Deben ese fundamento. Artículo 369, licenciado. No. Ese no es. No, era el 150 bis. 150 bis. Eso, muy bien, Mauricio. Cuando el Código Procesal Penal no refiera un trámite para el incidente, ¿cuál voy a tomar? Los del 150 bis. Va. Regresemos un poco solo para que ustedes no anden ahí, algunos si andan ahí algo confundidos. Miren ustedes el artículo 200, que es 294 del Código Procesal Penal. Váyanse, por favor, 292, mejor 292. 291 está la cuestión prejudicial, 292 está el trámite de la cuestión prejudicial. 292. Va, entonces, fíjense pues, 292. Si ustedes se dan cuenta, en ese segundo párrafo del artículo 292 establece que el tribunal, pero ahí, ¿se recuerdan que les dije? Cuando decía el tribunal, yo les dije, colóquenle juez, porque cuando dice el tribunal, rápido nos podemos confundir que es este tribunal de sentencia y verdaderamente esa parte no se refiere a este tribunal de sentencia, se refiere, por eso se los dije, donde dice tribunal, colóquenle juez, en su momento se los advertí. Entonces, ahí dice juez. El juez tramitará la cuestión prejudicial en forma incidental. Y ahí les dije, colóquenle en 150 bis.
porque nada más, y no nos dice dentro de qué plazo, ¿no? Entonces, cuando el código, como en este caso, no refiere un trámite para el incidente, ustedes supletoriamente van a regresar al 150 bis. ¿Verdad? 150 bis. Pero en este caso del debate oral y público, el artículo 369 establece los incidentes en el debate y esos incidentes en el debate son propios de esa etapa del debate y tienen su propio trámite específico. Por eso es que yo acá les he colocado, miren, este es un pequeño extracto de mi libro que yo se los copié y se los pegué acá en la presentación. Pero el trámite de los incidentes, si ustedes se dan cuenta acá, vean que el paso número 1 acá es la interposición. Y les voy a contar, es como que, por ejemplo, el presidente del tribunal le diga fiscal o abogada, Alejandra Morales, ¿tiene usted incidentes que interponer? Acá entonces pueda que Alejandra diga, no, yo no tengo ningún incidente. Y le van a preguntar entonces al abogado defensor, Maynor Alonso, abogado, ¿tiene incidentes que interponer? Y si Maynor como abogado dice, no, yo no tengo incidentes, tampoco que interponer. Entonces, no hay incidentes. ¿Qué les estoy dando a entender acá? Que la interposición de los incidentes en el desarrollo del debate oral y público, compañeros, es opcional. Si ustedes quieren interponer un incidente, lo hacen, y si no, no. Esto no es obligatorio. Entonces, vean pues, el paso número 1 es el alegato de apertura. ¿Está difícil? No, es una exposición. Ok. Vamos al paso 2, los incidentes. Si un sujeto no tiene incidentes que interponer, pasamos la etapa. ¡Ah, qué fácil! Ya vamos por el paso 2, sí. Ahora el paso número 3 es la declaración del sindicado. Si el sindicado no quiere declarar en ese momento, perfecto, avancemos y vamos al paso 4. Entonces, vean ustedes que el debate es grande, pero hay que comprenderlo. Y vamos hablando, claro, de sus incidencias. Yo he tenido debates orales y públicos, ahorita voy, Joseph, yo he tenido debates orales y públicos en los cuales el paso 1, rápido. El paso 2, no hay incidentes. Paso 3, no quiere declarar el sindicado. Vamos a las pruebas. Así como lo estamos viendo ahorita, así de tan rápido, así es también en la vida real. Entonces, pero aquí definitivamente tenemos que hablar de la parte técnica, ¿verdad? Porque no podemos solo decir no hay. Joseph tiene la palabra. Muy buenas noches, licenciado. Buenas Fíjese, noches. tengo una duda con respecto a la fase anterior, la de los incidentes, el segundo paso. Con respecto a los incidentes que se me dificultó en esa parte en el examen, más que todo en cuestión de que habían incidentes de hecho e incidentes de derecho. Mencionaba que en esta parte del debate, el artículo 369 daba un proceso específico para estos incidentes que aparecían en el debate. Entonces, todos los incidentes del 150 bis son los incidentes de hecho y los incidentes de aquí son de derecho, o no sé si me podría aclarar No, eso, fíjese disculpe. que no. Lo que no, por eso les aclaraba yo que lo que no tenga un trámite específico, ya sea de hecho o de derecho, es conforme el 150 bis. Si usted se va al 150 bis, allá le explica que puede ser un incidente de hecho o un incidente de derecho, allá en el 150 bis. Pero los incidentes de acá del debate, acá no importa si es de hecho o de derecho, si es dentro del debate oral y público, su trámite está en el artículo 369. Así es. Y entonces los incidentes de hecho son los que aparecen antes de la audiencia de primera declaración. Puede ser antes o puede ser dentro del proceso penal, puede ser en la primera declaración, puede ser en la propia audiencia de etapa intermedia que aparezca. ¿Verdad? Es que yo no he entendido cuál es la diferencia, entonces definitivamente no he entendido cuál es la diferencia entre incidentes de hecho y de derecho, porque yo pensaba que era en cuestión de cuándo aparecían. No sé si me No, podría... no es cuando aparezcan los incidentes, por eso, mire, pues acá lo que usted ahorita tiene que enfocar es que el artículo 369 le da el incidente, pero el incidente del debate oral y público. Ya los otros incidentes son durante las otras etapas del proceso penal.
Eso es lo que necesito que ustedes comprendan. ¿Verdad? Eso es lo que necesito que ustedes comprendan. Si están en el debate oral y público, los siguientes son los del artículo 369 del Código Procesal Penal. Su interposición, y acá no importa si es de hecho o derecho, acá, por ejemplo, vean, interposición. Entonces, podemos decir nosotros que se plantea de forma oral. Entonces, si usted es el abogado, Joseph, el tribunal le pregunta al abogado, ¿tiene incidentes que interponer? Usted dice, sí, tengo un incidente que interponer. Y levanta la mano y le van a dar la palabra. Y usted hace su exposición del incidente. Ahora, la pregunta acá es, ¿qué incidentes son los que pueden interponer? Y fíjense que acá no hay un incidente que ustedes puedan interponer, que yo les diga, miren, abogados, van a interponer este o el otro. No, no, aquí los incidentes, Cindy, son innominados. ¿Qué significa esto? Ustedes le van a dar la denominación, como ustedes lo consideren. Así entonces, a eso se refiere innominados, pero dependiendo de la argumentación. Por ejemplo, si ustedes dicen que es un incidente de detención ilegal, entonces fíjense pues, de detención ilegal. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel caso? Yo les cuento a ustedes, en una ocasión realizamos unos allanamientos y nosotros teníamos, fíjense, como objetivo, pues, que en su momento pudiéramos encontrar evidencias para continuar con el desarrollo de la investigación y que también podríamos nosotros en su momento encontrar a la persona responsable de quien ya había una orden de aprehensión y se pretendía que se ocultaba en ese lugar. Entonces, cuando nosotros realizamos el allanamiento, pues no estaba la persona. Pero cuando se realiza el allanamiento, se tiene que identificar a las personas que están en la casa. Entonces resulta que en esa ocasión pues había algunas personas y procedimos a la identificación. Entonces cuando identificamos a quienes digo, a Pedro Pérez, por darles el ejemplo, entonces Pedro Pérez tenía una orden de aprehensión yo creo que era un delito, no me recuerdo si era promoción y fomento a la drogadicción. Entonces ahí mismo se le hizo saber el motivo de su detención y fue aprehendido. Pero yo lo que quiero que aquí que ustedes comprendan es no tanto el delito que cometió Pedro Pérez, sino el motivo de la diligencia. Era encontrar indicios de una investigación que se desarrollaba y de la persona que pues se pretendía que había cometido el delito. Pero Pedro Pérez estaba ahí pues de casualidad. Entonces lo detuvieron los agentes de la policía. Y en el debate oral y público, cuando llegó el debate oral y público, interpusieron un incidente. El abogado interpone un incidente y dice un incidente de detención ilegal. El incidente lo van a nominar ustedes de conformidad con lo que ustedes piensen de su argumentación. ¿Qué fue lo que el abogado argumentó? Que la detención de su cliente había sido ilegal porque la diligencia del día de los allanamientos no iba dirigida a buscar a su patrocinado, sino que iba dirigida hacia otra persona y otra investigación, pero que a él lo habían detenido ilegalmente porque esa diligencia no iba dirigida para ubicarlo a él. Entonces, fíjense que ese fue el incidente de detención ilegal. Entonces, luego viene el trámite, se le concede, el tribunal le da trámite al incidente, se le concede la palabra a los otros sujetos procesales, en este caso al Ministerio Público, y el tribunal dio la palabra, al Ministerio Público se le concede la palabra para que se argumente en cuanto al incidente que acaba de interponer el abogado defensor de detención ilegal. Entonces aquí el Ministerio Público pues ya argumenta, ¿verdad?, que es una detención legal en virtud de que toda persona, por ejemplo, puede ser habida en cualquier lugar de la República y si bien es cierto era otra diligencia, pues él se encontraba en ese inmueble, se procedió a su identificación, tenía una orden de aprehensión, se hizo efectiva y se procedió a su detención inmediata. Entonces escuche pues, escuche porque es acá y podemos relacionar acá el artículo para considerar que es de derecho. Entonces, el tribunal dice, bueno, voy a pasar a resolver paso número 3 para resolver el incidente en el debate. Ministerio Público, ponga a la vista, le dijo Ministerio Público, usted tiene en este momento la carpeta para que me ponga a la vista las actuaciones que documentan la diligencia del allanamiento, donde fue detenido el señor Pedro Pérez.
Sí, acá está, con el Ministerio Público, acá está, señor juez, estas son las actas y todo, pues, están en el expediente incorporado. Aclaro algo, dijo el fiscal. Esto no obra como prueba para este juicio, porque aquí no se está juzgando a Pedro Pérez. No, tiene razón, dijo el juez, tiene razón, pero es la prueba que diligenciamos en los incidentes no tuvo que haberse ofrecido o no importa que no se haya ofrecido. Se recuerdan que hay una audiencia de ofrecimiento de pruebas antes y que lo que yo voy a ofrecer en aquella audiencia de ofrecimiento de pruebas ante el juez de primera instancia es la prueba que voy a traer aquí al debate. Pues cuando se sacan esos documentos, esos incidentes, esos documentos ni siquiera habían sido ofrecidos para este juicio, pero aquí cuando se plantea un incidente, sí se permite que se traiga prueba que no ha sido ofrecida. Entonces el presidente del tribunal vio los documentos, dijo, tiene razón, hizo una orden de aprehensión, es una orden de allanamiento y la aprehensión estaba dirigida a Juan Pérez por otro caso, pero fue detenido en ese lugar. Entonces dijo, es una detención legal porque hay una orden judicial. Y ahí mismo resolvió el incidente, dijo, abogado defensor, sin lugar su incidente, toda vez de que de estas actuaciones se desprende de que su cliente fue detenido legalmente. Por lo tanto, no procede en este momento el incidente de detención ilegal. Los incidentes acá pueden provocar incluso que el proceso penal finalice, porque si se logra detectar acá que hay una detención ilegal, entonces podríamos en todo caso que la persona quede en libertad. Es como, por ejemplo, que la persona sea una detención ilegal. ¿Y por qué? Porque se detuvo a una persona con el mismo nombre, pero en distinto documento personal de identidad. Es decir, un homónimo. Yo creo que todos sabemos que es un homónimo. Si aquí el tribunal detecta, ese sí es un homónimo, entonces aquí se termina el juicio de inmediata libertad y aquí se terminó, como los incidentes. Puede pasar que de eso se trate un incidente, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que los incidentes pueden resolverse inmediatamente en la misma audiencia. También resulta, y yo se los he colocado, como les dije, les extraje este pequeño esquemita para que ustedes lo puedan comprender un poquito más fácil a lo que establece el artículo 369, que solo refiere. Vean el 369, lean conmigo el 369, dice, incidentes. Todas las cuestiones incidentales que se puedan suscitar serán tratadas en un mismo acto, a menos que el tribunal decida hacerlo sucesivamente o diferir. Y luego viene el siguiente párrafo. En la discusión de las cuestiones incidentales se le concederá la palabra por una única vez por el tiempo que establezca el presidente, al Ministerio Público, al defensor y demás sujetos procesales. Pero acá nos refiere ese artículo 369 que debe ser resuelto y aquí se los he colocado en el numeral 1. Eso es lo que refiere el artículo. Ahora, la práctica nos va orientando que los incidentes pueden ser resueltos, pero se puede suspender el juicio. Miren, yo siempre les comparto esto a mis alumnos allá de privados y les digo, fíjense, pues les digo, viene su cliente de la audiencia de ofrecimiento de pruebas y anda sano, está bien y todo anda sano perfectamente. Y se dicta una autoapertura a juicio, vamos a la audiencia de ofrecimiento de pruebas, se convoca audiencia para inicio del debate oral y público. Pero cuando ya llega él al debate oral y público, él ya llega desorientado, él ya perdió los sentidos. ¿Por qué? Yo les digo, hay un amotinamiento en el centro carcelario y lo golpean brutalmente. Entonces lo golpearon brutalmente y él quedó desorientado. Quedó desorientado, compañero. ¿Y qué es lo que establece el Código Procesal Penal? Que el derecho o una persona tiene que ser procesada por la persona que esté sana mentalmente. Pero si una persona ya no tiene el conocimiento, ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿quién debe determinar si la persona es apta o no para el proceso penal o tiene trastornos mentales? ¿Quién debe determinar eso? El INASIF. Muy bien, el INASIF. Técnicamente y científicamente el INASIF. Pero entonces, abogado Luis Felipe, interpone el incidente. Interpongo el incidente, señor juez, mi cliente pues tuvo un amotinamiento, esto y esto, mire, ahorita anda desorientado y el cliente de Luis por ahí viendo al cielo, ustedes viendo al cielo, él ya no está aquí, él ya anda en otro lado. Entonces, viene el trámite de los incidentes, el Ministerio Público tiene la palabra. Obviamente uno como fiscal no va a decir, señor juez, me opongo, más loco uno si se opone, pues porque es notorio, es evidente. Entonces,
Pero aquí hay una petición concreta. El juez o el tribunal no puede resolver inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque el juez no es perito para determinar si es o no que tiene capacidad mental. Ese es el INASIF. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Obviamente, no podemos avanzar con el juicio porque no sabemos si la persona está en esa incapacidad. Obviamente no va a comprender nada del juicio, estamos violentando el debido proceso. Entonces, dice el juez, vamos a suspender el debate. ¿Se recuerdan ustedes del principio de suspensión? Ahora, quiero que veamos el principio de suspensión, por favor. Ayúdeme con la lectura, Carlos Estuardo. Ayúdeme con Carlos Estuardo López. Ayúdeme con la lectura del artículo 360, numeral 1. Mire que el debate oral y público puede suspenderse. ¿Qué se hizo? Bueno, ya está por ahí. ¿Qué se hizo, Diego? Lick, si quieres se lo leo yo el 360, numeral 1. Muy bien, solo quiero que hoy no está Diego por acá. Bueno, 360 numeral 1, muy bien, léalo. Muy bien, con gusto. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre las dos sesiones. Ahí está, espérame. Mire, el 360 establece algo bien interesante y fíjese que ese 360 que usted acaba de leerse, para resolver cuestiones incidentales se puede suspender el debate. Ahora, ¿cuál es el plazo que decíamos en la clase anterior para suspender el debate, Abner? ¿Cuál es el plazo? 10 días. 10 días. Muy bien. 10 días. 10 días máximo. Y debemos reanudarlo a más tardar qué día. Es decir, volvernos a constituir a más tardar qué día. El día 11. Muy bien, ¿cuál es el artículo? 361. ¿Se recuerdan que dice que si el debate no se reanuda más tarde del día 11º de la suspensión, se considera como interrumpido? Pregunta de examen. ¿Cuál es el plazo máximo que tiene el tribunal de sentencia para suspender? Máximo son 10 días. Puede ser mañana que continúe, puede ser 5 días después. Máximo 10 días. Y si toman los 10 días al día 11, se tiene que volver a constituir el tribunal. Pero si el tribunal, llegado el día 11, no se constituye nuevamente el tribunal como está en la pantalla, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se considera el debate? Díganme ustedes. Ininterrumpido, Lick. ¿Sí? Se interrumpe. ¿Y qué es interrumpirlo? Se tiene que repetir todo. Se tiene que repetir. Miren lo delicado de esto. Licenciado, ¿se repite todo el proceso o solo la audiencia del debate? Todo el debate. El debate. Y alguien me decía, Lick, pero fíjese que esto en la práctica, los plazos no se cumplen. Para el debate oral y público, sí. Los plazos se cumplen. Se tienen que cumplir. Entonces vean ustedes, pues, que qué interesante esto. Porque máximo 10 días y deben reanudarse ¿cuánto? Máximo el día 11. Si no nos volvemos a constituir, interrumpido el juicio. ¿Qué les parece? Bueno, entonces aquí les voy a dejar yo una presentación del cuadrito para que ustedes lo lean y lo estudien. Bueno, vamos al siguiente paso. Vean esto, pues. Ojo con esto. Siguiente paso, solo permítanme acá.
Bueno. Entonces, vean, pues, aquí viene entonces el paso número 3. Este paso número 3 es la declaración del sindicado. Acá, el sindicado, su cliente, yo creo que usted diga, mi cliente, declara. Pero fíjense que lo novedoso del debate oral y público, ¿se recuerdan ustedes la primera declaración? Cuando estábamos en el contexto de la audiencia de primera declaración, el sindicado declara o no declara. Pero si él en primera declaración, él dice, yo no quiero declarar, pasamos a discutir el autoprocesamiento. Y ya pasó su momento para declarar. Ya no hay otro momento para que él declare. Pero aquí en el debate oral y público, este es el momento para que él declare. Pero si él, ojo con esto, escuche esto, Oscar, si él no quiere declarar en este momento, puede hacerlo después. Es más, si él declara ahorita y más adelante quiere volver a declarar, él lo puede hacer. O sea, que él pueda declarar las veces que quiera, las veces que él quiera. Eso, la declaración del sindicado está en el artículo 370. Ahí está, marquen declaración del acusado, está el 370. Ahí está, por eso después de la apertura del debate resueltas las cuestiones incidentales, el presidente explicará con palabras sencillas el hecho que se le atribuye, es decir, lo que expuso en su argumento inicial Karen, y advertirá que puede abstenerse a declarar, y de igual manera el debate continúa aunque no declare, dice, pero váyanse al artículo 372, veamos el 372. Ayúdeme con el 372, Elena Moreira. Ayúdeme con el 372, solo hasta el punto y seguido. ¿Le puedo ayudar yo? Vamos, Diego. Facultades del acusado. En el curso del debate, el acusado podrá hacer todas las declaraciones que considere pertinentes, incluso si antes se hubiera abstenido, siempre que se refieran al objeto del debate. Ahí está, miren, ahí está la clave. Entonces, Minor, ¿cuántas veces puede declarar su cliente en el debate? Las veces que él considere necesario, siempre y cuando tenga que ver con el debate. Eso, muy bien. Aquí el debate oral y público, mis futuros abogados y abogadas, se trata de estrategias de litigio. Su cliente puede declarar aquí. Puede esperar usted a que declaren los testigos y que su cliente pueda volver a declarar. Esto se toma como un derecho de defensa material. Recuérdense que está la defensa material y técnica. La técnica es la defensa que ustedes ejercen y la material es la que el propio sindicado ejerce. Puede tomarse como una defensa material en la cual su cliente, de cierto modo, si el testigo dijo, es que yo caminaba y yo lo vi, el sindicado dice, señor juez, yo escuché que a los testigos dijeron de que yo caminaba, pero yo quiero declarar que yo no caminaba. Entonces, es como un contradictorio, eso es interactuar. Pero sí es importante que ustedes recuerden que puede declarar las veces que él quiera, que se refiere al objeto de la prueba, compañeros. Entonces, es interesante. Fíjense que pregunta, bueno, antes de ir a responder la pregunta, le voy a preguntar, ojo con esto, Minor. Cuando el sindicado, el acusado en este caso, decide declarar, ¿se le debe amonestar o se le debe protestar? Protestar. Amonestar. Amonestar, licenciado. Amonestar. Eso, Tania. ¿Se le protesta a quiénes, abogados? Los testigos. Se le protesta a los testigos y se amonesta al sindicado. O con esto. Muy bien, César. Dice Jorge, amonestación. Muy bien. César, en esta etapa del proceso, ¿la declaración del acusado tiene valor probatorio? No. No tiene valor probatorio. Recordemos, la Constitución establece que no podrá ser utilizado ni a su favor ni a su contra. Derecho de declaración, ¿verdad? Libre. Le hago una pregunta. Desde que inicia el proceso, nunca va a tener valor probatorio, ¿verdad? Nunca.
Nunca tiene valor. Miren, si bien es cierto, escuchen esto, colegas, si bien es cierto, no tiene valor probatorio. Cuando declara el sindicado, lo cierto es que puede dejar esa espinita en los jueces, ¿verdad? Puede ser, pero va a ser una estrategia de ustedes. Yo les digo, porque yo sí me he dado cuenta, tal vez no se le concede valor probatorio en la sentencia, pero en la sana crítica del razonamiento de los jueces, ya queda, ¿verdad? Así es. Ok, vamos entonces. Pero no debería, Jorge, no debe ser ni a su favor ni a su contra, pero él declara algo y los jueces, cuando él declara, los jueces, conforme a la prueba, ¿qué pasó? Porque el sindicato dice que esto fue lo que pasó y los testigos dicen que esto fue lo que pasó. Entonces ya entra un contradictorio ahí entre el razonamiento jurídico de los jueces. Bueno, continuemos. Miren ustedes, ya son las 8 y vamos por acá, pero Licenciado, disculpe. sí. Fíjese que iba a tomar nota y se me perdió ahí cuando usted dijo, cuando el sindicato declara, va a declarar, se le amonesta, pero también dijo otra cosa, dijo 2 puntitos. Se amonesta y lo contrario, pero no lo apunté. A los testigos se les protesta, les dije. Ah, gracias, licenciado. De nada, a la orden. Bueno, vamos entonces. Ahora viene la recepción de las pruebas. Miren, la recepción de las pruebas es lo más importante del debate oral y público. ¿Se recuerdan ustedes que la prueba que vamos a traer acá al debate oral y público es la prueba que tuvimos que haber ofrecido ante el juez de primera instancia? Ahora, ¿cuál es el fundamento de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, compañeros? El 343, Lic. Eso, 343, Randall. Eso, César. Ese es el fundamento de la audiencia. Miren, entonces, en esa audiencia de ofrecimiento de pruebas, ¿se recuerdan que lo explicábamos y todo? Esa prueba que el juez dice, admito, es la prueba que hoy vamos a traer acá al debate oral y público. Esa es la prueba. Entonces, recuérdense ustedes que allá yo les explicaba que la prueba tiene 3 apartados. La prueba pericial, la prueba de testigos y otros medios de prueba. Pero acá lo interesante es que los testigos, ustedes saben que los peritos ahora, como primer bloque, saben ustedes que son aportados por el NACIF. Este otro paso está en el artículo 375. Marque el artículo 375, por favor, ahí en su Código Procesal Penal, y ahí establece recepción de pruebas. 375. Ese es el cuarto paso de la recepción de las pruebas. Primero vamos a empezar a escuchar a los peritos, luego a los testigos y otros medios de prueba. Pero fíjense, pues aquí resulta algo bien interesante la interacción con la prueba. Los peritos, entonces, veamos nosotros que son proporcionados por el INACIF. El Ministerio Público los propone porque se ha determinado cierta pericia, por ejemplo, balística. Entonces, vemos nosotros que los peritos comparecen y deben declarar de viva voz. Cuando ya el perito comparece a declarar, a ese se le considera órgano de prueba, es una persona. Ahora, razonemos acá. Si el perito declara sobre un dictamen pericial, el dictamen pericial es un documento. Y el perito entonces elabora un documento como este que ustedes ven en pantalla, que ese es el dictamen pericial. Que ese dictamen ustedes ahorita lo ven en pantalla, pero ya en la vida real ustedes lo van a tener así, miren, en papel, en físico, van a tener ustedes el peritaje, ustedes lo van a tocar, lo van a leer. Entonces yo tengo a la persona, tengo el documento. Ahora, si estamos hablando, tal vez lo logran leer allá a lo lejos, dice que la descripción del indicio es un arma de fuego. O sea que el peritaje recae sobre un arma de fuego. Pero para que el perito haya elaborado el dictamen pericial, ¿qué es lo que tuvo que haber tenido en sus manos? ¿Qué fue lo que tocó, compañeros?
El arma de fuego, Lic. Eso. ¿Pedro? Iba a decir eso, licenciado. El arma de fuego. El arma de fuego. Entonces, es bien interesante acá el razonar esto, porque pasa el perito, sabemos que el perito elabora un documento, un peritaje, y que ese peritaje puede ser, por ejemplo, si buscaba ADN y habían prendas, las prendas. Pero en este caso es arma de fuego, el arma. Y el arma de fuego, el Ministerio Público la tiene que ofrecer. Y aquí está, por ejemplo, el arma de fuego. O si fue el cuchillo. Y es lo que yo les digo. Por ejemplo, como que aquí, pues, en esta caja está embalada el arma de fuego. En el tribunal de sentencia la vamos a abrir. Aquí abrimos la caja. Está bien embaladita y todo, ustedes. Aquí la abrimos en el tribunal de sentencia y sacamos el arma de fuego y ya se la... Ahora, fíjense. Randall tiene la mano. Lic, eso sería lo que en su momento usted mencionó como comunidad de la prueba, ¿verdad? Eso mero, ahí está. Eso mero, era lo que les iba a volver a recordar. El principio de comunidad de la prueba, ¿qué significa? No es lo mismo, escuche esto pues, no es lo mismo, escuche esto, Gustavo, no es lo mismo que el perito esté declarando sin nada a que el perito usted venga y que usted pida al tribunal que el dictamen pericial que ahora ve en pantalla, usted diga, tribunal, solicito que el documento pericial se le ponga a la vista del perito, para que el perito pueda ratificar ese dictamen. Porque fíjense que, ¿por qué les explico esto? Porque el artículo 375, vean ustedes lo que establece. Ahí establece, dice, recepción de pruebas. Y dice que después de la declaración del acusado, escucha esto, el presidente procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes. ¿Cuál es ese orden indicado de recepción de pruebas de los artículos siguientes? Número 1, 376, los peritos. Número 2, 377, los testigos. Número 3, otros medios de prueba. O sea que des en cuenta que ese es el orden, pero fíjense, también ese artículo 375, su última línea dice, salvo que se considere necesaria su alteración. O sea, ¿qué le está diciendo? Les está diciendo, abogados, que ustedes pueden pedir que se altere el orden de recepción. Si yo me encuadro en que primero peritos, luego testigos y luego otros medios de prueba, fíjense pues, el documento forma parte de los otros medios de prueba. Aquí se los he colocado. El artículo 380 les detalla a ustedes cuáles son los otros medios de prueba y los documentos son otros medios de prueba. El arma de fuego es otro medio de prueba. Pero ¿qué sentido tiene que pase a declarar el perito si yo no le pongo a la vista el documento? Entonces, ahí aplicamos muy bien, Randall, el principio de comunidad de la prueba. Pasa al perito, alteremos el orden de recepción de las pruebas, no esperemos a terminar todos los peritos, que ahora se incorpora el documento, otro medio de prueba, que es el último bloque de la prueba, y el arma de fuego pónganse a la vista para que el perito, lo vea, toque el arma y preguntémosle, mire, perito, ¿ese es el arma que usted le realizó el peritaje? Sí. Perito, por favor, vea el arma de fuego, indíquenos si pues coincide la numeración del arma de fuego sí. ¿Coincide el calibre? Sí. ¿La huella balística? Sí, coincide. ¿Estaba en capacidad? Sí, estaba en capacidad. Entonces, esa es la interacción del perito. Pero si nosotros dejamos, y por eso les digo, ustedes tienen que ser muy astutos aquí. Ustedes, si en algún momento ustedes van a actuar como fiscales, puede ser. Y una vez un compañero me decía, no, yo no voy a trabajar al ministerio, yo no quiero ser fiscal. Mire, la vida los va a llevar a donde ustedes menos imaginan. Si ustedes me preguntan, cuando yo estaba posicionado como ustedes, como estudiante, yo no me imaginaba que iba a estar en el Ministerio Público, pero la vida los va orientando. No, el camino me gusta lo penal, a mí me va a gustar más lo notariado. Perfecto, pues. Ejerza el notariado, pero algo le voy a decir, para que usted obtenga su título y se gradúe, tiene que saber penal y procesal penal. Entonces, tiene que estudiar. Pues, fíjense pues, ustedes tienen que ser muy astutos, porque ¿de qué les sirve a ustedes? Miren, si ustedes no son astutos
y no traen el arma de fuego y se le ponen a la vista del perito, y se les olvidó, se me olvidó ponerle a la vista el arma. Cuando usted le toque incorporar los otros medios de prueba, usted va a decir, tribunal, aquí está el arma de fuego, pongo a la vista el arma de fuego y que se incorpore. Pero dése cuenta que usted no va a andar exponiendo que el arma está en capacidad de disparar, que el arma esto, que el arma su huella, porque usted no es el perito. Usted es abogado, usted es fiscal. A quien le debió constar eso es el perito. Entonces, no es lo mismo darle valor probatorio a un testigo o un perito que tiene interacción con la prueba al abogado que solo dice es el arma que está en capacidad de disparar. Nosotros ustedes van a ser abogados, van a tener y van a conocer las leyes, pero lo pericial déjenselo a los peritos, porque el valor probatorio se lo van a dar a ellos. Bueno, ¿alguien tenía levantada la mano por ahí? Yo, licenciado, solo una pregunta. Al momento de hacer esto que usted mencionaba ahorita, se corre el riesgo de que el juez declare prueba abundante, ¿verdad? No, no No, es o no tiene abundante, relación. porque aquí ya no se determina qué es prueba abundante, porque la abundancia de la prueba quedó determinada allá. En el juez de primera instancia. Y fíjese que yo no es que, y miren pues, cuando nosotros traemos distintos medios de prueba para probar un solo hecho, no es que sea abundante, porque fíjense pues, ¿cuál es el objeto del arma de fuego como evidencia material? ¿Cuál podría ser el objeto? Determinar que con esa arma se hizo el hecho delictivo. ¿Sí? Y el objeto miren pues, y el objeto del peritaje sobre esa arma, aunque se refiere a probar el mismo hecho, ¿cuál es el objeto de la prueba documental del peritaje? ¿Rectificarlo sería, dice? No. ¿Cómo? ¿Rectificarlo? No. No. ¿Por qué se elabora el dictamen? ¿Por qué se elaboró el dictamen pericial? ¿Cuál es el objeto? Confirmar que esa arma que se está presentando sea la que se utilizó al momento de que se cometió el hecho delictivo. Muy bien, porque puede que haya huellas balísticas o haya huellas dactilares. ¿Quién más? Yo iba a mencionar, licenciado, que es para estipular o para plasmar en un documento se me fue la palabra, pero como la constancia del perito. Sí, pero el objeto, recuerden, es para determinar, por ejemplo, qué calibre, si es arma de fuego, qué tal si es una pistola de juguete. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. ¿Y quién lo elaboró? El perito, era la persona, la tecnicidad. Entonces, fíjense que ustedes como abogados tendrán derecho a interrogar tanto a los peritos como a los testigos. Y el derecho de interrogatorio de los peritos está, bueno, váyanse, marquen ahí el 377, que ahí establece los testigos en el debate oral y público. Y luego, yo quiero que en ese artículo 377, y les voy a dejar a ustedes de tarea, y recuérdense que es tarea, porque ustedes tienen que leerlo. Luego, esto nos va a servir para seguir entendiendo las demás clases. Entonces, les voy a dejar de tarea que ustedes lean, por favor, el artículo del 207, que lean ustedes del 207 hasta el artículo 237. Repito, del 207 al artículo 237, por favor, van a leer ustedes esos. Bueno, ahí van a encontrar todos aquellos otros de medios de pruebas, incluso van a encontrar el careo y todo. Entonces, léanlo, por favor. Lean esa parte. Eso me va a servir. Luego, el artículo 378 refiere, compañeros,
el artículo que permite interrogar al perito o al testigo. ¿Verdad? Ese es el artículo. Le pongo un comentario ahí, perdón, Elic, que este artículo nos permite, ¿cómo es? Consultar al perito, para interrogar al perito. Interrogar al perito, interrogar a los testigos. Por eso el 378 dice interrogatorio, examen de testigos y peritos. Ahí dice examen. Por eso dice, el presidente identificará al testigo con su nombre y documento personal que identifique válidamente e inmediatamente concederá la palabra a la parte que lo propuso para que lo examine. ¿Quién es el primero que empieza a interrogar? La parte que lo propone. Si, por ejemplo, usted, Irma Judith, usted la fiscal y usted propone un perito, usted es la primera que va a empezar a interrogar. Pero, por ejemplo, entonces, si Pedro Emanuel es el abogado y propone a un testigo, el primero que va a empezar el interrogatorio es el que lo propone, es Pedro, porque él es el que está proponiendo a la prueba. Y luego el otro sujeto tiene el derecho de interrogarlo y lo vamos a interrogar de lo que él haya declarado, tanto el perito como el testigo. Fuera de lo que él no declare, no le vamos a andar preguntando. Ahí tenemos que ser nosotros también muy cuidadosos. Y fíjense que si se le empieza a preguntar al perito o al testigo algo de lo que ellos no han declarado o que no les consta, entonces el otro sujeto levanta la mano y el otro sujeto pues dice objeción. Y se pueden objetar las preguntas. Entonces el presidente dirá, bueno, vamos a atender la objeción del abogado y el presidente determinará, no, si es procedente la objeción, esa pregunta es repetitiva. Y fíjense que el Código Procesal Penal nos enseña en el artículo 378, segundo párrafo. Miren el 378, segundo párrafo. Dice, el presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo perito conteste a preguntas capciosas e impertinentes. Lo que no esté relacionado con lo que él declara o el objeto de lo que se pretende probar, esa es una impertinente. Y ustedes tienen que estar muy atentos ahí en el juicio. Porque si el otro sujeto le hace alguna pregunta impertinente, objeción. Entonces, ojo con esto, tenga cuidado, pues, Ángel. Si usted escucha que hay una pregunta, objeción, dice impertinente. O que sea capciosa. Por ejemplo, que le pregunte el Ministerio Público al acusado, cuando usted conducía bajo efectos de bebidas alcohólicas, objeción. Es capciosa. ¿Verdad? Porque dice, cuando usted conducía bajo efectos de bebidas alcohólicas, o sea, le está diciendo, usted conducía. Entonces, ya, cuando usted conducía bajo efectos de bebidas alcohólicas, ¿vio la señal de alto? O sea, quiero que comprendan algo. Dentro de las preguntas puede ir ahí también como decimos, la trampa, porque cuando usted conducía bajo efectos de bebidas alcohólicas, ¿vio el letrero de alto? O sea, le está preguntando si vio el letrero de alto, pero le está diciendo cuando usted conducía bajo efectos de bebidas alcohólicas. Sí, dice, sí lo vi. Ah, pero iba a bolo, ya está. Él mismo está diciendo que iba a bolo, pues. Entonces ahí rápido, objeción. La pregunta es capciosa. Reformule su pregunta, dice el tribunal. Ah, bueno, dice el fiscal. Tiene razón, presidente. Cuando usted conducía, ¿vio una señal de alto? Es distinta la pregunta, ¿verdad? Y ya no es capciosa. Ok. Entonces, hay preguntas que pueden ser sugestivas. Por ejemplo, mire, cuando testigo, ¿usted vio que el delincuente llevaba una playera blanca o una playera azul? Objeción, es sugestiva. Porque le está sugiriendo si es roja o azul. ¿Por qué no le pregunta, testigo, qué color de playera llevaba la persona que usted vio? Pero les voy a contar algo. La doctrina establece que esas preguntas deben ser rechazadas, descartadas por el tribunal. Pero la ley, Código Procesal Penal, pregunta de examen, solo refiere que durante el interrogatorio no se permitirá que el perito o testigo conteste a preguntas capciosas e impertinentes. Eso es lo que refiere el Código Procesal Penal, abogados. Pregunta de examen. 2, nada más. La doctrina puede ser otra. Ustedes pueden cuestionar también
¿verdad? Y si el tribunal le dice, no, tiene razón, esa pregunta no la va a responder, ¿verdad? Es sugestiva, como la que yo les puse de ejemplo. ¿Qué color de playera llevaba? ¿Azul o roja? Está sugiriendo cualquiera de las dos. O que le diga, ¿usted vio la playera azul? Bueno, ahí estamos, compañeros. ¿Cómo vamos? Miren, el tiempo avanza. Pero bueno, ni modo, hay que cortar también porque el tiempo avanza. ¿Cómo vamos? Para terminar acá, cuando se interroga a un perito o a un testigo, escuchen esto, para terminar. Pregunta de examen. 378. El presidente identificará al testigo por su nombre y documento personal que lo identifique válidamente. Inmediatamente concederá la palabra a la parte que lo propuso para que lo examine, es decir, le pregunte. Examinar es preguntar. Cuando yo les digo, mire, mañana tienen examen, ¿qué viene en el examen? Preguntas. Entonces el código dice, examinar, ¿qué es examinar? Preguntar, ¿verdad? Pero escuche esto. ¿Sobre qué lo van a examinar los sujetos? Con esto nos despedimos. Idoneidad, hechos y comparecencia. Tres cosas. Tres cosas acá, Sandra. Idoneidad, hechos y comparecencia. Sobre eso va a interrogar, no va a andar preguntando más. Idoneidad, hechos y comparecencia. A ver, deme una pregunta que demuestre la idoneidad de un perito, Fátima. Una pregunta, formule un interrogatorio, Fátima. Idoneidad. Veamos que sea idóneo. Buenas noches, Lick. Estaba pensando, pero no tengo ningún ejemplo ahorita en mente. Que sea idóneo. Licenciado, para ayudar a la compañera podría ser, a ver, señor Perito, ¿me podría decir usted cuántos son los años que tiene de experiencia en el trabajo que realiza? Es una pregunta de idoneidad porque le estoy dando a entender que quiero saber si él es experto en la materia o no. Exacto. ¿Cuántos años tiene de trabajar en INASIF? Puede que le diga, tengo 5 años. Si le dice 5 años, ¿usted qué dice? Y en algún momento me podría demostrar con cartas alguna cuestión para saber si es cierto también, ¿verdad? Sí, ok. Pero fíjense pues, si le dice que tiene 5 años, ¿usted cree que es idóneo o no es idóneo con 5 años de experiencia? ¿No, licenciado? No es idóneo con 5 años. No. Ahí ya va a quedar a criterio del tribunal, si es idóneo o no con 5 años. Para mí sí es idóneo porque son 5 años de experiencia en peritajes. Pero, vamos a ver. 5 años atrás, ¿en qué año estaríamos, Abner? 2018. Sí. Octubre de 2018. Y usted le pregunta, perito, ¿cuándo empezó a usted a trabajar en el INASIF? Ah, el 16 de octubre de 2018. Muy bien. Veamos el peritaje. Tiene fecha 25 de octubre del año 2018. O sea que al momento que él llega a declarar tiene 5 años. Usted le pregunta, mire, ¿cuántos peritajes ha elaborado usted en su carrera? Ah, ya hasta perdí la cuenta, son más de 2,000 peritajes. Ah, perfecto. Usted, mire, tiene experiencia, es idóneo. Sí, pero la idoneidad no es directamente sobre todo lo que ha hecho, sino lo que hizo y el documento que elaboró. Cuando usted elaboró el peritaje, que ahora viene a declarar, ¿cuánto tiempo tenía que trabajar en el INASIF? No sé, 7, 18, 9, 20. 8 días. Perfecto.
Vamos, hagan más preguntas para demostrar si es idóneo. 8 días, hagan más preguntas para demostrar si es idóneo. Háganle saber al tribunal si es idóneo o no. Ustedes son los que van a destruir pruebas. Licenciado, estaría mal la pregunta que voy a formular, pero sería, la pregunta sería, al momento de que usted entró a trabajar en el INASIF, ¿entró al cargo de peritaje de una vez o fue ascendiendo de diferente manera al lugar? Ok, yo le respondo. Yo soy perito. Entré a trabajar como perito en balística. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? ¿Qué experiencia tenía antes de ingresar a la INASIF? Muy bien, vamos con una. Vamos, Melanie. Podríamos preguntar también si ha trabajado, creo que sería más que nada orientado al tiempo que lleve de experiencia, pero si ha trabajado algún caso similar al que está realizando el peritaje en este momento. Muy bien, Luis y Melanie. Perfecto. Preguntarle, ¿y antes de trabajar en INASIF, a qué se dedicaba? Bueno, yo era maestro de educación primaria y me gradué y pues empecé a trabajar. Ahí ya vamos dejando en duda si era idóneo o no. Y antes de elaborar ese peritaje, ¿cuántos elaboró usted antes? Fue mi primer peritaje. Ya vamos ahí. No es lo mismo el peritaje del año 2023, su último peritaje, al primer peritaje del 2018. No es lo mismo. Pero pues ya les pongo algunos ejemplos, pues, para que ustedes ya se vayan haciendo alguna idea. ¿Tienen la mano levantada? ¿Quién tiene la mano? Ok, tiene la mano Mayra. Puede hablar. Puede hablar Mayra. Joseph tiene la palabra. Licenciado, muy buenas noches. Digamos, solicitarle antecedentes penales entraría como una pregunta que puede ser sujeta a objeción. O Sí, pues, sí, porque ahí si usted le pide un antecedente penal o una carta, alguien dijo una carta de trabajo, entonces le está diciendo que deben incorporar un documento y eso ya no se permite aquí. Pero lo que sí le puede preguntar a usted es, mire, usted ha sido procesado por falso testimonio, por ejemplo, a un testigo. ¿O usted ha sido protestado por faltar a la verdad en algún juicio? No, yo nunca. Bueno, perfecto. Recuérdense que los peritos son juramentados de decir la verdad. Y si ellos en el juicio hablan falsedades, ahí va el proceso. Muy bien. ¿Alguien más tenía levantada la mano, Pedro? ¿Alguien más? Sí, licenciado. Una pregunta también respecto al tema. También se le podría preguntar desde qué año tiene el conocimiento del manejo de armas y de otras índoles del mismo caso. Sí, también puede ser. Miren, otras preguntas que se le hace, por ejemplo, esta me suena más como preguntarle, mire, ¿y usted ha tenido cursos o capacitaciones referentes a su puesto? Sí, he tenido un curso, una capacitación, fui a Estados Unidos, fui a tal país, estuve aquí en Guatemala, nos capacitaron. Perfecto, al año 2023. Pero en la fecha en la cual usted elaboró el peritaje, posiciones en la fecha en la cual usted elaboró el peritaje que ahora está acá, expóngale al tribunal cuántas capacitaciones recibió previo a ese peritaje. Ahí está la clave. O sea que la clave no es demostrar si el testigo o el perito es idóneo en el momento que llega al debate, sino en el momento que se relaciona con la prueba. ¿Me están comprendiendo? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Tiene la palabra Magali. Muchas gracias, licenciado. A mí me surge la duda si le vamos a preguntar directamente a él. O sea, llegar y decir el INASIF, ¿verdad? Porque usted que es el idóneo adecuado para poder emitir el informe que traemos dentro del debate. ¿Cómo así? No le entendí. Porque al final nosotros es cuestionar su identidad, ¿verdad?
Pero, ¿qué pasa si le damos la palabra a él para que él mismo estipule por qué él es el adecuado, que tiene los conocimientos suficientes para poder emitir ese informe? Sí, puede ser que usted le haga la pregunta. Perito, por favor, ¿considera usted que es idóneo para estar en este juicio? Sí. Expóngale al tribunal por qué considera usted que es idóneo para estar en este juicio. Ah, yo soy idóneo porque ya estoy, entonces ya empieza el sol. Puede ser, su estrategia de litigio va a cambiar, Magali. Usted nos está ahorita dando la orientación distinta a una estrategia de litigio distinto que usted está pensando. ¿Cómo lo haría? Eso es lo bonito de los debates orales públicos. Ustedes van a interactuar conforme a una estrategia. Usted tiene esa estrategia, muy bien, perfecto, y así lo puede hacer. ¿Verdad? Bueno, entonces, compañeros, hasta acá la vamos a dejar porque ya es hora. Se nos agotó el tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos con el debate? ¿Estamos bien? ¿Están entendiendo? Vale. ¿Puede regresar a la diapositiva donde están las fases? Disculpe. Perfecto, porque necesito que ustedes aprendan, necesito que ustedes tengan esto bien entendido. Que cuando ya ustedes estén y les pregunten, ustedes sepan contestar, ¿verdad? Sí, sepan contestar, y cuando les pregunten dónde estudian, estudio en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Ahí estudio. Sí, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva donde están las tres fases de los jueces? Disculpe.